Hola, mi nombre es Jessica Bedoya Restrepo. Estoy con mis compañeras Juliana Andrea Henao y con mi compañera María Fernanda. A continuación vamos a realizar la socialización y una breve explicación y exposición sobre los temas de la tarea número 2, que son los medios de contraste y los conceptos básicos en enfermería respecto a estos medios de contraste. Pertenecemos al grupo número 10 de Imaginología Especial y nuestro tutor es Cristian Andrés Miramora. Entonces va a iniciar mi compañera Juliana, donde les va a dar una breve ambientación sobre qué son los medios de contraste, cuáles son los tipos de medios de contraste. Y voy a ir presentando para que ella vaya. Listo, bueno, mi nombre es Juliana Andrea Navarro Restrepo, hago parte pues como de este equipo de trabajo y en este primer momento le vamos a hablar entonces acerca de los medios de contraste radiológicos. Los medios de contraste radiológicos son sustancias químicas o fármacos utilizadas para distinguir las estructuras del cuerpo humano. Estas nos permiten que se incremente la densidad de los vasos y los tejidos, permitiendo al momento de realizar un procedimiento, un rayos X o una tomografía, que se vean muy bien las estructuras anatómicas. De estos medios de contraste, perdón, encontramos que tienen unas clasificaciones y unos tipos. La clasificación de los medios de contraste, encontramos los no iónicos y los iónicos. En esas dos diferencias tenemos que los iónicos tienen una carga eléctrica que es negativa, que su toxicidad es alta, que su tolerancia, pues como en el cuerpo humano, es más bien poco favorable y que los efectos secundarios son más frecuentes. En los no iónicos tenemos que su carga eléctrica es neutra, que su toxicidad es baja, perdón, y que la tolerancia es mucho mejor a los medios de contraste iónicos. Eso también nos indica que los efectos secundarios son menos frecuentes. ¿Qué más por aquí? Bueno, el contraste iónico tiene una carga eléctrica negativa, por lo cual he hablado anteriormente, y se utiliza más que todo en urografías, reforzando los TAC y en angiografías, como para visualizar muy bien más las estructuras, ya que eso es lo que nos permite, pues, como que sea el medio de contraste, pues, no iónico, perdón, iónico. Y el no iónico, como anteriormente lo decía, no tiene los efectos secundarios tan altos como el de los iónicos y también se utiliza en angiocardiografías, en arteriografías y en contraste intravenoso del TAC. Mm, mm, Pasemos por aquí a hablar otro poquito más de las diferencias y de las clasificaciones. Los medios de contraste también se dividen en positivos, neutros y negativos. En los positivos encontramos el bario, el yodo y el gadolinio. El gadolinio no es como un medio de contraste tan común porque lo utilizamos más que todo en resonancia magnética. De una u otra forma, pues lo mencionamos porque hace parte pues como de este grupo, pero pues no va a ser tan común pues como en el quehacer de nosotros día a día. En los neutros encontramos el agua, la metilcelulosa, el manitol y el polietilenglicol. Y en los negativos encontramos el aire y el dióxido de carbono. Los contrastes positivos nos ayudan a atenuar los rayos X, más que todo los tejidos blancos, haciendo que estos se vean radiopacos, es decir, que se vean blancos y que sean un poco más visibles al momento de los procedimientos. También tenemos que la clasificación de estos y las diferencias es que unos son hidrosolubles y los otros no hidrosolubles. De ejemplos de medios de contraste, encontramos el sulfato de bario, que es uno de los más comunes, utilizado en las imágenes de rayos X y tomografía. Este material es un material insoluble y permite que la densidad atenúe los rayos X. Esto se puede presentar en polvo, también se puede mezclar con agua y puede estar líquido o en tabletas. También encontramos el yodo. Este contraste se administra por vía intravenosa. eh, este nos permite que las imágenes tengan una mejor, pues, como distinción al momento de diferenciar como las estructuras. Lo utilizamos en los rayos X, las fluoroscopias y las tomografías.
vamos a hablar un poquito del gadolinio, aunque no lo tengamos como tan presente en nuestro quehacer. Este medio de contraste se utiliza en el estudio de la resonancia magnética, como anteriormente lo mencionaba. Aporta información sobre la función y el metabolismo de la sensibilidad de las imágenes y está presente en el cuerpo, alterando las propiedades magnéticas de las moléculas del agua. Este medio de contraste también se administra por medio de vía intravenosa. En los contrastes negativos, la diferencia del anterior que mencionábamos era que estos nos atenúan menos los rayos X que los tejidos blancos, perdón, tejidos blandos al absorber la poca radiación, y estos se ven radiolúcidos, es decir, que se ven un poco más negros. El contraste de aire se administra por vía oral y más que todo se realiza en la técnica del intestino delgado. El dióxido de carbono es a base de gas inyectado a través de una bomba para distender el tubo digestivo. Este se puede utilizar de manera oral o rectal y nos permite una correcta evaluación del intestino, ya que se no se absorbe. En los Listo. contrastes neutros encontramos entonces el aire, que nos ayuda pues como también en las imágenes del intestino y del estómago. Listo, esto por los medios de contraste. Ahora vamos a hablar de los tipos de catéter que utilizamos en los procedimientos de radiología. Estos procedimientos de radiología son unos pues como muy diferentes a los otros. Encontramos que el acceso intravenoso es el más común como para estos procedimientos. Nos ayuda para la inyección de los contrastes intravenosos y es vital para obtener los estudios requeridos de alta calidad. Con estas vías intravenosas se debe utilizar la técnica adecuada para así evitar complicaciones graves de extravasación o embolia gaseosa. Bueno, el personal asistencial de enfermería y los técnicos en radiología pueden insertar catéteres intravenosos en el brazo de los pacientes para así administrar los medios de contraste. La vía periférica más usada es el catéter número 18, que es el que nos permite administrar contrastes, perdón, con una textura más densa, es decir, que al tener o al ser un poco más gruesos, permite que los medios de contrastes que son viscosos o que son más espesos nos pueda como pasar mejor por la vía intravenosa, es decir, que tenga pues como una permeabilidad. Y eso hace que se evite pues como el tema de la extravasación. En algunas ocasiones también se utiliza el Gelco 20 en la parte cubital del brazo. Acá podemos ver en las imágenes los ejemplos como de los Gelcos utilizados. El verde es el número 18, el azul es el número 20 y el rosado es el número 22, que solamente se utilizaría como en casos de tener pues como un medio de contraste con unos caudales muy pequeños como de 3 ml o también en niños. Los catéteres centrales de inserción periférica o PIC son inyectados a través de energía eléctrica y tienen un caudal máximo impreso en el lumen o en el conector de catéter. Estos se utilizan más que todo como en las líneas centrales periféricas y acá, como observamos en las imágenes, se encuentran como 4 clases de estos catéteres PIC. Tenemos también puertos de pecho. Los puertos de pecho son de acceso venoso central subcutáneo, el cual es aprobado para la inyección mecánica de contraste de más de 5 ml por segundo. También son usados más que todo en la resonancia magnética. Las líneas centrales se insertan de manera que las puntas distales se encuentren con una vena central y estos catéteres deben de ser insertados por los especialistas. Acá están las imágenes. No, la mayoría de catéteres que encontramos, los más comunes para que sean pues como utilizados son los de las vías periféricas intravenosas,
Y ya los que son como más complicaditos de manejar, que son los PIC o los centrales o esos de pecho, sí ya son como tratados por el médico radiólogo o por también el anestesiólogo, ya que esos sí llevan como un proceso diferente a como son los de las vías intravenosas. También encontramos los catéteres para diálisis, esto es como abordando a profundidad como todo lo que se podría requerir al momento de uno de esos procedimientos, pero en realidad no son como los más comunes, son como más específicos, tratando como patologías específicas y procedimientos más específicos. Los catéteres para diálisis solo deben de ser utilizados con la aprobación explícita del médico, que debe ser como el responsable en la nefrología. Y por último, vamos a hablar del consentimiento informado. Bueno, el consentimiento informado principalmente es como el documento en el que nos respalda tanto como para el procedimiento, como también para haberle dado la información clara a los pacientes. En ese documento ellos nos aceptan y nos dicen de una forma u otra que están entendiendo todos los procedimientos que se le van a realizar, cómo se les van a realizar y cuáles son sus pros y contras durante eso. Es demasiada importancia el consentimiento informado al momento de realizar uno de esos procedimientos porque de ahí recolectamos como una serie de información que es importante al momento de realizar algún procedimiento, ya sea por las alergias, por antecedentes familiares o no familiares, antecedentes que le hayan ocurrido en ese procedimiento o en otro procedimiento que tenga también como bases de medios de contraste. Entonces, es de suma importancia que siempre el personal de tecnólogos de radiología presenten como este documento en el que le indican al paciente, le explican y lo tienen como presente de qué es lo que va a pasar con ellos y cómo se les va a administrar y se les va a realizar cualquier procedimiento. Esto por acá con la información que ya yo les comentaba y ya vamos a pasar entonces con la información que nos va a brindar la compañera Jessica. Muchas gracias, compañera Juliana, súper completa toda la información que nos brinda. Bueno, en lo que me respecta, les voy a hablar sobre las dosis de los medios de contraste, las reacciones adversas a los medios de contraste, los tratamientos y las contraindicaciones y por último la extravasación. Entonces, para ello, lo primero que debemos saber es las dosis de los contrastes. Para las dosis de los medios de contraste, como ya lo dijo la compañera, hay que entender que existen contrastes positivos y negativos. En realidad, para el aire del dióxido de carbono no hay como un número exacto, digamos que se entra a jugar como con él, pero para las dosis de los medios positivos, sí, que son normalmente los más utilizados, el sulfato de bario, que es por vía oral, y el intravenoso o hidrosoluble, que es el yodo. El yodo siempre se va a eliminar por la orina y lo mismo el sulfato de bario. Listo. Siempre es importante aclararle al paciente que dependiendo pues obviamente de la dosis va a tener diferentes reacciones porque obviamente es un agente externo o un agente extraño que el cuerpo de una u otra forma puede reaccionar a él. Hay reacciones que son completamente normales como hay otras reacciones que sí se pueden tomar como adversas. Listo. Entonces, en realidad, la dosis como tal, una dosis universal va a ser de 2 centímetros cúbicos por kilogramo de peso del paciente. Existen diferentes tipos de sulfatos de bario, o sea, existen diferentes tipos de casas comerciales. Entonces, a la hora de la verdad, todo depende, al menos el Perdón, del... perdón, Jessy, es que no se te está viendo la cámara. Mm, ya, espérame, yo... Como que se te había ido. ¿Ahora sí? Ya Sí. quedó. Gracias. Entonces, como venía diciendo, el sulfato de bario es súper importante que tengamos presente el tema de, en la casa comercial nos va a decir
el modo de uso. Siempre hay que tener muy presente que la casa comercial nos va a decir el modo de uso. Y las dosis van a depender, obviamente, dependiendo del tipo de sulfato de bario, es decir, de la casa comercial que estamos usando. Ustedes saben que todo tipo de frasco, todo tipo de medicamento nos dice la cantidad que debemos de usar, pero siempre debemos tener en cuenta que son 2 centímetros cúbicos por kilogramo de peso. Súper importante eso. En este orden de ideas, entonces lo que vamos a hacer es que las dosis para el yodo, vamos a tener en cuenta que las dosis de bario son las de 2 centímetros cúbicos por kilogramo de peso. Y las dosis de yodo, que son los hidrosolubles, esas dosis van a depender siempre de la cantidad que diga el médico radiólogo o que diga pues el personal que nos está solicitando. Siempre esa cantidad ellos la van a brindar y nosotros ya hacemos el procedimiento como tal, tomamos las imágenes diagnósticas. Entonces es súper importante que tengamos en cuenta. La administración del yodo es muy específica del médico como tal, en lo que diga en la orden. Por eso uno tiene que siempre rectificar lo que se diga en la orden. La orden es fundamental para poder que el examen o la ayuda diagnóstica salga positiva. En este orden de ideas pasamos a las reacciones adversas a los medios de contraste. Pueden pasar reacciones adversas a los diferentes medios de contraste. Ya sabemos entonces que hay positivos y negativos. A los que más se presentan reacciones adversas serían a los positivos. Reacciones adversas al sulfato de bario. Tenemos efectos secundarios como dolor de estómago, diarrea, náuseas, vómitos, estreñimiento, debilidad, palidez, pitido en los oídos, pueden salir mareados, es completamente normal. Es muy importante aclararle al paciente que o sea, que a medida que se le esté haciendo el procedimiento, puede sentir sensación de metal en boca, puede sentir un poquito como de ardor, pero digamos que no son reacciones adversas, son reacciones del medicamento como tal y están dentro de los parámetros normales. Pero estas reacciones sí son efectos secundarios que puede presentar el paciente. Puede presentar urticaria, puede presentar taticardia, puede presentar agitación, entre otros. Y en los medios de contraste del yodo tenemos reacciones. Dependiendo de los tipos de reacciones, también las podemos clasificar en leves, moderadas y graves. En las leves tenemos como las náuseas, los vómitos, que eso al pasar de las horas o al pasar del tiempo va a ir mejorando. Algunos se van directo a medicación y hay otros que pues definitivamente desaparecen solos. Hay que hacerle siempre chequeo al paciente constantemente. El paciente siempre se debe hacer chequeo, mirar cómo salió, dejarlo en observación, si presentó alguna reacción adversa o algún evento adverso, entonces estar súper pendiente de él y de su proceso de evolución. Y siempre, pues, como dejarlo constatado en la historia clínica todo lo sucedido y siempre estar como todo el equipo, el médico radiólogo, la enfermera que nos esté ayudando, el auxiliar de enfermería, el médico general o cualquiera que esté ahí con nosotros, todo el equipo de estar en función del paciente. Por último, tenemos como las más graves, que serían un paro cardíaco, pues sí, hasta la muerte. ¿Listo? ¿Cuáles serían los tratamientos o las indicaciones o las contraindicaciones para usar los medios de contraste? Entonces, normalmente para usar los medios de contraste, como les dije, las reacciones adversas pueden ser leves, graves o moderadas. Entre las graves es directamente asistir al centro médico y necesita urgentemente intervención, ya sea quirúrgica o sea médica, pero en las reacciones que son graves tenemos que correr rápido. ¿Listo? Súper importante. Las contraindicaciones que hemos de tener en cuenta. Hay algunos pacientes que toman medicamentos que pueden causar una reacción adversa o pueden causar una situación de choque. Entonces hay que siempre consultar la historia clínica del paciente y sobre todo hay que tener muy en cuenta las contraindicaciones con los pacientes que tienen problemas con los riñones. Y bien sabemos que es que los medios hidrosolubles, los medios de contraste hidrosolubles, o sea, el yodo y el bario, sobre todo el yodo, se eliminan por los riñones. Entonces, si un paciente presenta alguna nefropatología o es un paciente de nefrología,
ellos tienen que tener una preparación específica, es decir, ellos tienen que tomar abundante líquido antes, algunos se deben de medicar, si tienen fístula, si no tienen fístula, entonces cada uno pues como que tiene sus contraindicaciones y siempre, siempre, siempre debemos tener súper presente el tema de mirar historia clínica si el paciente presenta alguna patología que pueda afectar el procedimiento. Uno siempre como médico o como personal de la salud debe primar, digamos que la salud del paciente con el beneficio de la ayuda diagnóstica para poder encontrarle pues la patología que se está interviniendo. Entonces, por ejemplo, los pacientes de nefrología es súper importante la hidratación y también para los pacientes normales. Bastante líquido porque todo se va a eliminar por la orina y queremos que todo ese, entre paréntesis, tóxico, porque ya no es tan tóxico, el yodo se ha comprobado que ya no es tan tóxico, el bario tampoco, pero que todo ese fármaco que se ingresó salga completamente del cuerpo. Bueno, eso sería como por el lado de los medios de contraste, los tratamientos. Ahora, respecto a los conceptos básicos de enfermería, es súper importante tener en cuenta que como estamos usando medios de contraste, como estamos haciendo vías periféricas, entonces es muy importante tener una técnica aséptica para los procedimientos radiológicos. Entonces, en esa técnica, lo que vamos a hacer es que vamos a saber que lo principal antes de iniciar cualquier procedimiento es un excelente lavado de manos. Siempre, siempre hay que tener mucha, mucha precaución con alguna contaminación cruzada. Entonces siempre va a ser el lavado de las manos. Listo, súper importante. Higiene de manos, luego pasamos a usar guantes, siempre la protección tanto del paciente como la mía. ¿Qué protección? Chaleco plomado, para tiroides, el equipo que esté completamente alineado, que esté completamente equilibrado, que esté completamente que esté el MAS y el KB súper bien, o sea, todo en orden. La técnica que voy a usar, es súper importante que la técnica con la que voy a usar solamente use los materiales que voy a usar. Desinfección después del paciente. Recuerden que uno siempre, digamos que debe tener presente la atención antes, durante y después del contacto con el paciente. Y finalmente, pues como dejar todo limpio y eliminar las cosas desechas en el lugar que deben de ser. ¿Listo? Por otro lado, es súper importante que como vamos a colocar sondas, las sondas normalmente se colocan para el colon por enema con doble contraste o colon por enema solo. Hablándose de colon por enema, sabemos que colocamos unas sondas. Esas sondas son por vía rectal, entonces siempre hay que tener un protocolo. Hay protocolos, digamos que los protocolos no están estandarizados, cada institución tiene su protocolo. Entonces, por ejemplo, el protocolo que establece, por ejemplo, SURA para este procedimiento sería que lo hace una enfermera, normalmente pues colocan ellos que lo hace una enfermera y que debe usar guantes, bata, tapabocas, todos los elementos de protección personal y el paso a paso es como lo que ya sabemos. Entonces, primero colocamos el paciente en una posición de cúbito lateral, con las piernitas flexionaditas. Vamos a ser muy precavidos cuando lo ingresemos, siempre tratar de lubricar o colocar el lubricante muy bien para que el paciente no vaya a sentir dolor. Se le va a informar que que es un poco incómodo este procedimiento y procedemos a a realizar, perdón, las tomas, sea pediabdomen, sea que nos manden cortes específicos o cualquier otro tipo de ayuda diagnóstica que nos la hayan solicitado. ¿Listo? Como dijo mi compañera, el catéter que más se va a usar es el catéter número 18, es el que casi siempre usamos para estos procedimientos. Y los protocolos de nefroprotección, en realidad, lo más importante es saber que para realizar un procedimiento de nefroprotección existen como unos niveles de nefroprotección. Entre esos tenemos que no puede superar, o sea, un paciente que esté bien, un paciente que está bien, no puede pasar por, o sea, no puede estar por menos de 60. O sea,
60 o más podemos hacer el procedimiento y no hay problema, pero menos de 60 quiere decir que el paciente presenta problemas en los riñones y hay que hacer una preparación previa o en su caso cambiar el diagnóstico o mirar qué hacer. Listo, pero siempre hay que tener en cuenta que la TFG no debe superar perdón, no debe estar por debajo de los 60. Si está por encima de los 60, digamos que se puede hacer el procedimiento porque los riñones están, digamos que en un momento adecuado o están haciendo su proceso adecuado de eliminación. ¿Listo? Porque sabemos que en los riñones es donde se hace la eliminación y la limpieza de todos los desechos de nuestro cuerpo. Y finalmente finalizo con esto. Es súper importante toda la información que acabamos de brindar. Es demasiado importante tener en cuenta la protección, tener en cuenta la protección personal, la del paciente, la del equipo y siempre todo ir en contra, perdón, en pro de tomar una buena ayuda diagnóstica siempre y cuando sea beneficio para el paciente. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, mi nombre es María Fernanda Vázquez Patiño, estudiante del curso de Imagenología Especial y para esta actividad elegí los temas de vías de administración de contraste, función renal y creatinina y tasa de filtración glomerular. Bueno, para empezar con el tema hay que definir primero qué son los medios de contraste. Los medios de contraste son sustancias utilizadas en estudios de imagen para mejorar la visibilidad de estructuras internas, órganos, pues ayuda a resaltar órganos, vasos sanguíneos y tejidos en exámenes como lo son en las radiografías, tomografías computarizadas y resonancias magnéticas. Bueno, pues como que los medios de contraste se clasifican en dos, en su composición y pues según su uso. Los medios de contraste ayudados son hidrosolubles. Se usan en radiografías y tomografías. Son eliminados por los riñones y tenemos los medios de contraste no ayudados, que son sulfato de bario y se usan en estudios de tracto digestivo. Bueno, Em, tenemos, aquí, tenemos las vías de administración de los medios de contraste. Tenemos la vía oral que se usa para estudios digestivos como el tránsito esófago-gastroduodenal. Tenemos la vía intravenosa que se inyecta en la vena para estudios como la tomografía con contraste. Tenemos la vía intraarterial que se utiliza en estudios angiográficos para visualizar arterias y venas. Tenemos la vía intratecal que se utiliza para estudios del sistema nervioso central, permitiendo la evaluación de la médula espinal y se utiliza, pues se administra en un medio de contraste yodado no iónico durante la mielografía. Y tenemos pues como otras vías que son la vía intraarticular que se inyecta en las articulaciones para pues la ortografía. Bueno, tenemos la función renal y los medios de contraste. Es fundamental evaluar la función renal antes de administrar un medio de contraste, ya que los riñones son los encargados de eliminarlo del cuerpo. Bueno, la creatinina sérica como indicador. La creatinina sérica es un biomarcador clave para evaluar la función renal, ya que es un nivel alto de creatinina, puede indicar la insuficiencia renal. Bueno, la tasa de filtración glomerular, que es la TFG, mide cómo los riñones filtran. Pues cómo filtran la sangre. Con valores normales mayores de 90 ml minuto 173 metros cuadrados, un renal, lo que requiere precaución en la administración de medios de contraste.
Bueno, precauciones en pacientes con insuficiencia renal. Antes de administrar medios de contraste es fundamental hidratar al paciente, usar la menor dosis posible y considerar medios de contraste no iónicos. En caso de alto riesgo, es recomendable utilizar el uso de contraste o considerar alternativas diagnósticas. Bueno, por otro lado, pues como que los medios de contraste son herramientas fundamentales en el diagnóstico por imágenes. Sin embargo, su uso requiere precauciones, especialmente en pacientes con problemas renales, como lo mencionaba anteriormente. La evaluación de la creatinina y la TFG es clave para garantizar la seguridad. Y por otro lado, quiero pues como explicar los protocolos de venopunción. Bueno, los protocolos de venopunción, en esta ocasión quiero explicar el protocolo de venopunción. La venopunción es un procedimiento invasivo utilizado en enfermería para acceder al sistema venoso del paciente con diferentes fines como la extracción de sangre, administración de medicamentos, la fluidoterapia, las transfusiones o aplicaciones de medios de contraste. Bueno, tenemos objetivos de la venopunción, como lo son obtener muestras de sangre para análisis clínicos, administrar medicamentos o soluciones intravenosas, administrar medios de contraste para estudios diagnósticos, canalizar una vía venosa para fluidoterapia o tratamiento prolongados. Bueno, tenemos varios tipos de venopunción, como lo son la venopunción periférica, que se realiza en venas superficiales de los brazos. Es la técnica más común y menos invasiva. Se utiliza para la extracción de sangre, administración de fármacos o hidratación. Y tenemos la venopunción central, que se introduce un catéter en las venas centrales, como lo son la subclavia, la yugular o la femoral. Es utilizado para tratamientos prolongados o administración de fármacos irritantes y requiere mayor asepsia y generalmente es realizado por médicos. Bueno, bueno, tenemos los materiales pues como para una buena venopunción, que son guantes estériles, mascarilla y pues bata si se requiere el procedimiento. Y para una buena punción necesitamos agujas y podormédicas, necesitamos un uso de transfusiones, uso de administración líquidos, uso de pacientes pediátricos o adultos en venas frágiles. Necesitamos pues el uso de neonatos es la de 24G, que es la amarilla, la de 22G, que es la azul para los pacientes pediátricos, o la 20G es la rosada para pues administración de líquidos, o como dije, la 18G, que es la verde, uso de transfusiones. Y pues el material auxiliar, que es el torniquete, el alcohol, algodón, apósito adhesivo o un contenedor, pues el contenedor para los desechos. Bueno, las venas más utilizadas en una venopunción son la vena cefálica, que está ubicada en la parte lateral del antebrazo, la vena basílica, que está situada en la parte interna del brazo, la vena médica cubital, que se encuentra en el pliegue del codo y es la más utilizada, y el dorso de la mano, que es la opción alternativa si no se encuentra venas pues como accesibles al brazo. Bueno, zonas a evitar, tenemos pues las venas cercanas a las articulaciones, que pues como que corre el riesgo de la movilidad y desplazamiento de la aguja, las venas inflamadas con hematomas o signos de infección, las áreas con cicatrices o edemas o venas muy finas o frágiles en adultos mayores. Bueno, pasos pues como para un buen procedimiento de buena punción. Primero es explicar al paciente pues como para reducir la ansiedad, colocar al paciente en una posición cómoda con el brazo extendido y verificar si el paciente tiene antecedentes de problemas de coagulación o pues como alergia. Para una buena venopunción necesitamos primero un lavado de manos. Segundo,
necesitamos aplicar el torniquete de 5 a 10 centímetros por encima del sitio de punción. Necesitamos desinfectar la piel con alcohol, fijar la vena con el pulgar, insertar la aguja de 15 a 30 grados bien hacia arriba y verificar el retorno sanguíneo. Soltar el torniquete antes de administrar medicamentos o extraer la sangre. Retirar la aguja suavemente y aplicar presión con una gasa. Y por último, colocar un apósito. Bueno, tenemos pues como prevención y manejo de algunas complicaciones, como sería la A, que sería un hematoma, que es por la mala pues técnica o no aplicar presión. Extravasaciones que son pues como por infiltraciones del líquido en tejidos circundantes. Tenemos la infección en el sitio de punción, que es como por la falta de higiene o uso prolongado del catéter. Y tenemos algunas consideraciones especiales, como como para los pacientes pediátricos, utilizar agujas más finas y distraer al niño, pues por reducir la ansiedad. Para los pacientes geriátricos, evitar torniquetes más abusables y seleccionar venas resistentes. Y por último, no olvidar pues como el registro al historial clínico del sitio de punción, la hora y cualquier reacción adversa pues al observar. Por último, la venopunción es un procedimiento esencial en la atención médica. Su correcta ejecución garantiza seguridad del paciente, la efectividad del tratamiento, la selección adecuada del sitio, el uso de materiales estériles y prevención de complicaciones son claves para un procedimiento adecuado. Muchas gracias.